Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso en este episodio del Educador Podcast, el 7º episodio de esta segunda temporada, y hoy vamos a tener como invitado a uno de los principales actores de la política en el ámbito nacional de nuestro país, el senador Miguel Ángel Mancera, quien va a estar siendo entrevistado por mi compañero Julián León Manjarres, consejero de Pacífico Universidad. Y como preámbulo a esta charla que vas a tener con él, pues platícanos de qué va. Bien, Caro, pues primeramente agradecer a la Comunidad Pacífico por estar con nosotros. Y bueno, la plática con el senador pues se centra un poco en el trabajo que ha venido haciendo en estos últimos años como senador de la República, algunos programas que trae, el tema del gobierno de coalición que ha venido impulsando, y también nos metemos a platicar un poco de los retos que enfrentó, primeramente como Procurador de Justicia del Distrito Federal y después como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ¿no? Y bueno, es una plática interesante porque además de ser político, pues tiene un perfil académico, ¿no? Él estudió tanto la licenciatura en Derecho por la UNAM, una maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Autónoma Metropolitana, y finalmente cierra con el doctorado en Derecho por la UNAM. Entonces, claramente su perfil enfocado al derecho, a la justicia, y logró transitar, ¿no?, de este perfil más seguridad, ¿no?, procuraduría, hacia convertirse en el jefe de gobierno. Y bueno, pocos políticos creo que tienen ese perfil, entonces creo que una plática muy interesante. Además, ahí le diste un toque pues especial a esta plática, preguntándole más cosas personales y chuscas, de sus gustos personales, etc. Sí, y bueno, también le preguntamos por ahí un poco de Baja California, ¿no? Como para ver qué tanto conocía, y pues resulta que conoce bastante aquí, sobre todo de la comida en el estado. Entonces no se pueden perder este nuevo episodio del Educador Podcast. Como siempre, la invitación para que se sumen al equipo y ustedes también puedan ser parte de este esfuerzo de comunicación de Pacífico Universidad. Muchas gracias también, como siempre, a mis compañeros en Guía y Julio Ortega en la producción de este espacio. Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Pacífico Universidad, donde hablamos de temas actuales y de interés general. Además, conocerás las historias de éxito de estudiantes, egresados y amigos de la comunidad Pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Bienvenidos nuevamente a la Comunidad Pacífico, a todos los que nos escuchan y nos ven. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Mancera, senador por la República. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Julián, y gracias a la Universidad Pacífico por la oportunidad de conversar con ustedes y de poder participar con la comunidad de ellos. Gracias. Bueno, platicamos un poco ya en la introducción de su trayectoria profesional, de un poco de las experiencias que ha tenido en la función pública. Y bueno, para mí en particular, pues es muy interesante platicar con un político que no solo es político, sino que además tiene ese perfil académico y que le imprime a su trabajo pues todo ese conocimiento que trae. Entonces, por eso pues va a ser, creo, una plática muy importante. La idea es primero platicar un poco del trabajo que ha venido realizando al frente de los senadores, de PRD en la Cámara de Senadores, y también conocer un poco de temas que has impulsado durante los últimos años, como el gobierno de coalición. Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. La verdad es que el trabajo en el Senado no ha sido sencillo, porque nosotros comenzamos siendo un grupo que estaba conformado con 7 senadores y senadoras, y de ahí, por diferentes causas, algunos porque tenían una afinidad política preconfigurada, claro, se fueron pasando hacia otras fuerzas. Nos quedamos con 3 y ha sido una batalla jurídica bien interesante porque cuando menos ha habido amenazas y disoluciones del grupo, claro, ¿no? Y de ahí se dieron contiendas jurídicas. Hemos acudido al Tribunal Federal Electoral y siempre en la defensa del grupo parlamentario. Vamos a dejar constancia de ellas porque a mí me parece que los antecedentes parlamentarios deben de tomarse en consideración por los grupos que vengan después, claro, y forman una especie de antecedente o precedente para futuras determinaciones. En este marco, hoy lo que estamos ocupados es en difundir en todo el país este concepto del gobierno de coalición. El gobierno de coalición es algo que, desde mi perspectiva, desde lo que yo he analizado, se viene trabajando, digamos, desde el año 2000 con fuerza. Claro. En México. Hablo de México.
A partir de ese triunfo del PAN con Fox, se convoca a un planteamiento de reforma de Estado, del Estado mexicano, y ahí participan académicos, políticos, librepensadores, pensadoras, mujeres, hombres que estaban interesados en darle cuerpo a una reforma del Estado mexicano. Y de ahí surge este concepto en el marco de lo que sería un presidencialismo acotado. Y hoy lo que estamos yendo a las universidades, voy a las universidades, hablo con el alumnado, voy con los empresarios, les explico, y voy con la sociedad civil y les platico cuál es la diferencia entre una coalición electoral y el gobierno de coalición. Ese es el punto de arranque y es el punto de saque y es donde queremos llegar, pues. Claro. ¿No? ¿Cómo planteas tu gobierno de coalición contra coalición electoral? Y lo que les decimos es, la coalición electoral es una suma para ganar. En el gobierno de coalición debe haber coalición electoral, claro, también, pero después, en el ejercicio mismo del gobierno, hay dos documentos fundamentales, uno que es el convenio y otro el programa, que se inscriben en el Senado, ¿ya? Y que le viene a dar cuerpo a lo que yo diría un gobierno con causa. Claro, con fuerza además, ¿no? Y que además desde un principio tú dices cuáles van a ser tus tareas y las plantas y las planteas y las imprimes y las dejas en una constancia por escrito, que el garante de ese cumplimiento es el Senado de la República. Claro. Y creo que, un poco uno de los pros, me imagino, es la estabilidad, ¿no?, que le da a un gobierno en funciones el contar con ese respaldo en las cámaras, ¿no? Sí, porque lo que creas es una mayoría estable. Sí. Esa mayoría estable te permite avanzar en presupuesto, te permite avanzar en todas y cada una de las tareas, pero además tu programa de gobierno ya no es solamente tuyo, no es de una persona, claro, como hoy sucede, es de un grupo que está en el gobierno de coalición y ese grupo incluye al legislativo. Excelente. Oye, Miguel Ángel, y bueno, también un poco de lo que hemos sabido o conocido tu trabajo reciente en el Senado, pues me dio mucho gusto ver el trabajo que has venido haciendo con jóvenes, ¿no? Sí. Con jóvenes a través de un taller legislativo que veo que vimos que están en la 7ª generación, ¿no? 7ª generación. 10 por México se llama. 10 por México. Mira, derivado de todas estas tareas y de todas estas inquietudes, pues yo me di cuenta que hay algo que le llaman, pues, como estos ejercicios de diputado por un día, o sí, diputada por un día, alcalde senadora por un día, alcalde por un día. Pero me parece que se queda muy corto ese ejercicio. Claro. Porque si yo hoy le digo a cualquiera de los que estamos acá en este estudio grabando, oye, vas a ser diputado por un día, y como, ¿qué hay que hacer? Pues claro, te vas a sentar y a lo mejor debates, si la foto, idea, ¿no? Si no, pues nada más te sientas y te tomas la foto. Sí. Entonces dijimos, hay que hacerlo como más estructurado y empezamos a hacer capacitación. Y esa capacitación nos llevó a tener 10 sesiones de varias horas hasta cumplir un ejercicio académico prácticamente de diplomado. Claro. Y en ese ejercicio académico lo que tenemos hoy es lo que en un principio fueron 10 jóvenes, o sea, 10 chavas y chavos que participaron con nosotros y por eso se llamó 10 por México, a inscripciones que solicitan 700. Ok, no, muy bueno. Tenemos 700 personas que están solicitando ingresar. De ahí hacemos una depuración y nos quedamos más o menos con 150, 160, 170 por la capacidad misma del Senado, no claro, porque no queramos atender a todos. Y viene hoy la 7ª generación y ya nos fuimos a los estados. Sí. No nos lo quedamos ahí nada más en la ciudad, muy bien, sino ya estuvimos en Guerrero, ya hemos estado en Yucatán, ya estuvimos en Puebla, estamos a punto de iniciar Jalisco, hemos estado por supuesto ya trabajando con Tabasco, viene el de Michoacán,
Platicamos con Durango, que muy bien. se mostró muy interesado. Hemos hablado con Coahuila, pasando la época electoral, vamos a arrancar Coahuila. Y con los congresos directamente de los estados. Con los congresos. Por ejemplo, si lo hiciéramos aquí en Baja California, lo que hacemos es que las y los que se inscriben a 10 por México van al congreso. Ok, muy bien. O sea, tienen toda su capacitación, pero el ejercicio final de presentación de iniciativa, de presentación de punto de acuerdo, es en el Congreso. Excelente. No, pues muy buena, sin duda una experiencia que se queda toda la vida, ¿no? Se queda y fíjate que ahora nos la están copiando. Ah, sí. Ya tenemos por ahí en algunos estados programas más o menos que salió buscan, la competencia. Pero no le sale igual, porque de veras se hace con mucha dedicación y se busca hacer los programas. No, y le hemos dicho a las universidades, súmense pues claro. a esta tarea. Y cuando algún egresado del programa llegue a ser diputado o senador, pues va a ser un buen momento, ¿no? Bueno, hoy ya tenemos a varios chavos. El otro día me encontré a uno de ellos, al de Puebla, y me dijo, le voy a decir una cosa, gracias a este programa yo conseguí trabajo en el Congreso. Excelente. O sea, se quedó a trabajar de ahí. Sí, como asesor Claro. claro. Pues yo se los dije cuando empezó, les dije, yo les aseguro que cualquiera de ustedes puede ser asesor en el Congreso cuando termine. Y al final es el objetivo, ¿no? Digo, nosotros aquí en Pacífico, cuando creamos la Escuela de Derecho y Gobierno, pues esa es nuestra misión, ¿no? Cómo lograr que en general, ¿no? Las personas que están en el gobierno tengan esa oportunidad de aprender antes y durante el tiempo que están en el gobierno, ¿no? Porque les das una capacitación que les sirve para el proyecto de vida. Claro. O sea, no es simplemente ve y siéntate un rato y a ver qué pasa, es capacitación para tu proyecto de vida. O sea, hoy realmente puedes enfrentarte a un trabajo, sí. ¿Tienes ya herramientas? Sí. Le das una capacitación además que le está dando un plus de experiencia, que es a veces la que te pide. Claro. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a platicar un poco de los retos, ¿no? Ya casi 20 años en la vida política nacional, ¿no? Como una figura importante, pues sin duda te has enfrentado a diferentes retos y decisiones importantes que has tenido que tomar. Mejor que nos compartas uno o dos retos que como procurador de justicia del entonces Distrito Federal o como jefe de gobierno, que hoy después de algunos años digas, hice un buen trabajo o hicimos un buen trabajo y gracias a eso, no sé, se dio algún otro hecho, no sé. Mira, a mí me tocó en el tema de la Procuración de Justicia llegar cuando el asunto del secuestro estaba altísimo. Sí. Y nos tocó implementar acciones muy específicas, muy concretas para hacer una reducción de incidencia delictiva. Y la verdad es que tuvimos un trabajo bueno, se tuvo un trabajo coordinado, no puedo negar, con la federación. Se hizo un trabajo bien planeado, muy estructurado. Y ese mismo trabajo, cuando llegamos a la jefatura de gobierno, lo llevamos en continuidad hasta que llegó el sistema acusatorio. Claro. Y cuando llegó el sistema acusatorio, como toda implementación, pues hizo un switch, y ese switch llevó a una salida casi masiva de más de 40,000 reos, y vinieron los disparos de incidencia delictiva en todo el país, y sin que escapara la Ciudad de México. Claro. Entonces, la experiencia que tengo yo, desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, donde están hoy las fiscalías autónomas, es que debe de haber mucha planeación, una estructura de coordinación con las áreas de seguridad. Lo peor que le puede pasar a una entidad es que la fiscalía y el área de seguridad estén peleados. Claro. Y sucede con mucha frecuencia por muchos temas de egos. Entonces, yo eso siempre lo dije, vimos cuáles eran los nichos de oportunidad, qué es lo que había que acotar. Lo tengo perfectamente mapeado. Nosotros empezamos con la lucha de la trata. No se hablaba de trata en el país. La Ciudad de México empezó. Y hubo casos fuertes. Sí, que... Tuvimos casos durísimos. El de Manzanares ahí sí. en la Merced, que era una cosa espantosa. Entonces, esos temas son los que fuimos poniendo en la agenda. El feminicidio. Yo llegaba a las reuniones de procuradores y me decían, ¿cómo que feminicidio?
La mayoría, no te quiero decir la mitad, la mayoría decía, es innecesario, porque ya tienes homicidios. Tipificar el delito. ¿Sí? Decían que No querían. Y empezamos esa lucha y la verdad, ahora ya todo el mundo está en la bandera del feminicidio, ¿no? Claro. Pero sí abrir brecha fue difícil. A mí me tocó ese tema del secuestro, me tocó el tema de la trata, el tema de los feminicidios, para poder abrir y para poder empezar a trabajar todo el bagaje jurídico. No había una sola sentencia. Entonces no sabías cómo se operaba. No había una sola sentencia de trata, no había una sola sentencia de feminicidio, no había en ninguno de estos rubros. Claro. No, y digo, sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro país, el tema, ¿no? De seguridad y la ciberseguridad fue otro de los temas que en la Fiscalía de la Ciudad de México empezamos fueron la primer policía cibernética, ¿no? Recuerdo. Sí, recuerdo. Empezamos a trabajar muy fuerte la parte de la ciberseguridad. Desde el punto de vista de protección a la ciudadanía, todavía no nos habíamos metido a ciberseguridad interinstitucional. Claro. Oye, digo, lo que está muy interesante es que en pocos gobiernos se da una continuidad de un periodo a otro, ¿no? Yo creo que en el tema de seguridad, afortunadamente en la Ciudad de México, pues sí se dio, ¿no? De hecho, pues me tocó vivir a mí algunos años por allá y sí, pues era otra película, ¿no? Antes y después, sí, la verdad es que sí traíamos a la policía muy movida porque hay muchísimos elementos, hay 80,000 elementos en la Ciudad de México y nada más es que haya una buena operación. Yo creo que hoy Omar Harfuch está haciendo un buen trabajo, es un policía de tiempo completo y eso siempre ayuda. Entonces, esas son las experiencias que me parece que se deben replicar. Hoy yo insisto que debe haber policías estatales y municipales sólidas. Si tienes eso, tienes un avance. Claro, sí, sin duda, ¿no? Y siento que cada vez los gobiernos pareciera que le invierten menos a un tema que es tan crítico, ¿no? Y digo, aquí en Tijuana tuvimos por allá del 2006-2007, pues experiencias fuertes, ¿no? Y realmente creo lo que nos ayudó es precisamente esa coordinación que comentabas, ¿no? Y también esa planeación, ¿no? Se identificó que es un problema, no lo vas a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Y poco a poco, bueno, se dan los resultados, ¿no? Bueno, pues un poco también lo que queramos ver, qué tanto conoces Baja California, ¿no? Cambiando así un poco el tema. ¿Qué has escuchado de la comida de Baja California, de los tacos de Tijuana? Mira, no sé si te han dicho algo, ¿te han llevado? A mí me gusta venir acá a Baja California, obviamente porque sí conozco los tacos hacia Rosarito, ¿no? Sí, en ese trayecto me he detenido a comer ahí el taco clásico de langosta con sus frijolitos y su tortilla de harina. Buenísimo. Y también pues me ha tocado llegar a la parte más como Mexicali, que está lleno de restaurantes de comida china. Exacto. De muy buena comida china, muy, muy buena. Y he probado de todo, digamos, acá en Baja California. He conocido ahora un lugar que no conocía, debo decirlo así. He venido varias veces por distintas razones, políticas, académicas, de paseo, de todo, pero nunca había ido a esta llegada del muro al mar. Claro. A esta puerta que dice ahí, puerta de la amistad. Sí. Y que se abre, ¿no? Y conviven las familias. Que conviven las familias, eso está bien padre. Sí. Y hay que conocerlo el lugar, ¿eh? Hay que ir, porque la verdad, lo que ves ahí, o sea, ves tan cerca la frontera con Estados Unidos y ¿por qué no te pasas nadando, no? ¿Para qué tienes que brincar la barda? Bueno, no sé qué habrá ahí en el mar, si sigan las púas abajo, no sé, no me imagino. No lo sé, pero sí me llama mucho la atención este lugar. He visto el desarrollo de esta ciudad, de cómo yo la conocí. Alguna vez vine como abogado litigante también. Vine a defender a una persona que estaba acá detenida porque había pasado con unos puros. Okay. Estaba detenida en la entonces PGR. Esa vez me tocó comer en un lugar
que era como country, como el vaquero. El rodeo. Anda, es muy bueno. Ahí 50 años tiene ese restaurante. Para que veas que sí. Entonces, pues de todo. Sí. Pero he visto cómo crece y he visto un desarrollo tremendo, ¿no? Claro. Sí me parece que se ha desarrollado tremendamente. Y tenemos muy buenos amigos acá. Qué bueno. Tenemos buenos amigos. Está por ahí alguien que también es muy bueno en el tema de seguridad, Capela, ¿no? Por ahí lo saludé hace poco. Y bueno, pues yo vengo a platicar de gobierno de coalición. Claro. Y de gobierno de coalición platicamos con el TRD. No, y la verdad es que para nosotros como fronterizos sí es bien importante lograr esta comunicación con personas que pues son de la Ciudad de México, porque siempre nos cuesta trabajo. Bueno, primero, luego nos quejamos de que no nos hacen caso allá, pero también está en nosotros entender cómo lograr esa comunicación, ¿no? Entonces creo que es un poco de ambos lados y bueno, me da mucho gusto que estés acá, que estés buscando generar más lazos acá con Baja California, ¿no? Sí, y quiero difundir, y esta oportunidad de estar acá en la Universidad del Pacífico es bien importante para mí, porque llevar este mensaje del gobierno de coalición, que se interesen en el gobierno de coalición, alumnos de esta universidad que además ven aquí temas de gobierno, sí, y que les interesan los temas de gobierno, que lo analicen y que nos digan, oye, sí funciona, no funciona, sí creo que funcione. No se ha aprobado en México. Yo sostengo que no ha habido un solo gobierno de coalición, así como está planteado en la Constitución. Claro. Que fue un logro que esté en la Constitución, ¿no? Es un logro de 2014, porque es una de esas reformas electorales que sí se hacen de consenso. Claro. Pues sí, pues hay que, sin duda, probarlo, ¿no? Hay que probarlo, es lo que yo digo, hay que probarlo. Pues muy bien, pues muchas gracias, senador, por estar aquí con nosotros, que sigas disfrutando Tijuana o Baja California, que te lleven a un buen restaurante. No sé si conociste ya donde se creó la ensalada César. Híjole, no, fíjate que ese no, pero fui el otro día, y no quiero dejar de mencionar a uno que fue de mariscos. Sí. Qué buenos mariscos me comí ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas? No, tampoco se acuerda. Bueno, ¿cómo? Uno de mariscos que me dicen que hay dos, que que es el clásico y otro que está en una plaza. Ok. Villa Marina, ¿no sería? Ándale. Villa Marina. Ya llevamos varios comerciales. Yo sé si es comercial, pero vayan a comer ahí porque están re buenos los mariscos. Sí, es de una familia de restaurantes. La verdad es que hay varias familias restauranteras aquí en la región. Buenísimos. Que ayudan mucho al turismo, ¿eh? La verdad es que viene mucha gente de fuera de Tijuana simplemente a comer, también al Valle de Guadalupe, ¿no? Y se nota, y dice, claro, oye, no podíamos dejar de hablar de eso antes de despedirnos. Qué buenos vinos hay aquí. Yo conocí hace mucho tiempo un vino que era emblemático, que era el vino de piedra. Sí. Pero que hoy ya es... Bueno, en el aeropuerto vi cualquier cantidad de vinos, ¿eh? Sí. Y además, de veras, de primer orden. Los felicito a la gente de Baja California y felicito el desarrollo que pueda haber en Baja California y que haya gobierno de coalición. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y con gusto te recibimos aquí cuando gustes. Muchas gracias, me va a dar mucho gusto volver a platicar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias de nuevo a la Comunidad Pacífico por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición de El Educador.